Principalmente, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a revisar los contenidos de la guía 1 de la fase 1, que era estadística descriptiva, y también vamos a revisar los contenidos de la guía número 3. La próxima clase, que va a ser el próximo jueves a la misma hora, vamos a revisar los contenidos de la guía 2, que corresponde a gráfico de barra, y vamos a revisar a su vez los contenidos de la guía número 4, que en este caso era histogramas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? 1, conocer y comprender los principales conceptos que se relacionan con la estadística. Y el segundo objetivo va a ser leer e interpretar gráficos de torta y construir tablas de frecuencias para datos agrupados puntualmente. En la próxima clase vamos a ver las tablas de frecuencia para datos no agrupados, ¿sí? Entonces, ¿qué era la estadística? La estadística es una rama de la matemática que nos permite estudiar una determinada población a partir de la recopilación de datos, el análisis de datos y luego la interpretación de resultados. Hay dos tipos de estadística. Nosotros el primer semestre, o sea, dentro de nuestras posibilidades, vamos a estudiar lo que era la estadística descriptiva, que se caracteriza por la recolección, organización y descripción de una muestra, ¿sí? Con el objetivo de facilitar el estudio de esto. Y el segundo semestre nos vamos a dedicar a la estadística inferencial, que es la rama de la estadística que se encarga de realizar deducciones a partir de muchas muestras. Ahí vamos a utilizar otros conceptos matemáticos, ahí se pone un poco más complejo. Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos que nosotros estudiamos en la guía número 1? El primer concepto importante era población, que es el conjunto completo de individuos, objetos o fenómenos que queremos estudiar. Todo lo que queremos estudiar en la población. Luego de la población venía otro concepto importante que era la muestra. La muestra es cualquier subconjunto de la población, ¿sí? Existen diversas formas de obtener una muestra. Una de ellas es la muestra dirigida, cuando yo, o sea, me dedico a escoger esa muestra por alguna razón, ¿sí? Y por otro lado existe la muestra aleatoria, que es la que tiene más validez en un estudio estadístico, y en ella se busca elegir a los individuos al azar, ¿sí? Y el otro concepto importante que nosotros trabajamos en la guía número 1 es la variable. La variable es el estudio, la variable de un estudio, perdón, es la característica que se quiere estudiar en una población. Existen dos tipos de variables, una de ellas era la variable cualitativa, que consistía en las cualidades de algo, en las características que tiene algo. Y la otra era la variable cuantitativa, que es aquella variable a la que yo le puedo asociar un número. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Esto no es tan complejo, igual se ha trabajado desde que ustedes iban en básica, de una u otra forma. Entonces sigo. Entonces la actividad número 1 que tenía la guía 1 era clasificar algunas variables en cualitativas o cuantitativas. Entonces recordemos, cualitativa la que tiene que ver con cualidades, con características, y cuantitativas aquellas que tienen que ver con cantidades, a la que yo le puedo asociar un número fácilmente. Entonces, clasifiquemos estas variables que puse acá. El sexo, ¿es una variable quali o quanti? Quali, muy bien. Cualitativa. Cualitativa. Las calificaciones de un examen. ¿Sería quanti o quali? Quanti. ¿Por qué? Porque yo puedo asociar un número.
cuanti. Género musical. Quali, muy bien, Carlos. Cualitativa. Cualitativa. ¿Y el color? Quali. Cualitativa. ¿Podrían indicarme una variable quanti y una variable quali que no estén presentadas en la diapositiva? A ver, veamos respuestas. A ver, Carlos. Número de hijos de una familia sería quanti, bien. ¿Y quali? ¿Ideología en qué a qué te refieres con ideología? ¿Como ideología política? Bien, color de cabello también puede ser. Quali. Ah, ya. Religión de una familia. Quali. Muy bien. Ya, ¿hasta ahí estamos bien? Ya. Y la actividad número 2, 3 y 4 en la guía, estamos bien. Tenía relación con lo que era población y muestra, ¿sí? Entonces, analicemos este problema. Dice, CADEM, que es una empresa que se encarga de realizar estudios en Chile, requiere saber el porcentaje de aprobación del presidente Sebastián Piñera en la región metropolitana, debido a sus gestiones en las manifestaciones sociales y también en el brote del COVID-19. Pregunta, ¿cuál es la población de estudio? Recordemos que la población es todo el conjunto que yo quiero estudiar. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la población de estudio? Las personas de la región metropolitana, muy bien. Y la segunda pregunta. De la región metropolitana. ¿De qué manera CADEM debería elegir la muestra para que fuese representativa? Para yo poder darle validez a este estudio. ¿Cómo las personas de la región metropolitana aleatoriamente, Santiago? Ah, ¿te refieres como entrevistar a las personas de manera telefónica, pero a todas las personas? ¿O a una cantidad de personas? ¿Cómo escogerías tú la muestra? Ya, pero está bien, voy a ponerlo del principio. Entonces, ya, llamar telefónicamente. Ya, ¿qué cantidad, Santiago? Ah, tírame un número. ¿Y qué es para ti una población significante? A ver, déjeme ver quién está. Ya, Rubén, ¿cómo escogerías esta muestra?
la mayoría llamar telefónicamente a no necesariamente, si yo escojo la muestra de una manera conveniente, no necesariamente deba entrevistar al 50% más de la población. Quizás con el 25% me baste siempre y cuando sea significativa. Tiene que ser representativa, pero la muestra viene siendo representativa en la forma que yo la escoja. Porque, por ejemplo, si yo voy, ya igual voy a hacer un comentario político, pero si voy, por ejemplo, a las comunas del sector oriente de Santiago, probablemente el porcentaje de aprobación del presidente sea mucho mayor a que si yo escojo convenientemente varias comunas. ¿Se entiende o no? Cata es la clase de probabilidad y usted está en el ramo de ciencias de la salud. Y ahora sí. Entonces, llamar telefónicamente de manera aleatoria, ¿ya? De manera aleatoria. De manera aleatoria. A, no sé, 10 personas, a 10 personas pertenecientes a cada comuna de Santiago. Estoy considerando todas las comunas y de todas las comunas estoy considerando a 10 personas. ¿Consideran que esa sería una muestra representativa? ¿Por qué no, Felipe? Pero la idea de cuando yo selecciono muestras es no trabajar con una cantidad tan grande de datos. Puedo obtener en la misma conclusión analizando datos chiquitos, ¿sí? Por eso hablamos de muestra aleatoria, de que sea representativa, porque en ese caso si yo quisiera ya analizar la población, tendría que analizar a todas las personas mayores de 18 años que pertenecen a la región metropolitana y eso sería un trabajo súper tedioso. No sería tan exacta, me serviría para analizar la respuesta. Entonces, encontrando en este caso una muestra más representativa y tendría que usar estadística inferencial, que todavía no lo vamos a ver, ¿sí? Pero ahora estamos analizando lo que es población y muestra. Pero quiero que quede claro que cuando yo escojo una muestra, la idea es analizar una parte de la población y no analizar un número tan grande de datos. Ahora sí.
¿Puedo seguir? Sigo entonces. Estos fueron los contenidos que se evaluaron en la guía número 1. Tipos de variable y población y muestra. Ya, ¿cuáles son los contenidos que siguen en la guía número 3? Que es la que tienen que entregar ahora el 17 de mayo junto con la número 4. 1. Los gráficos de torta. ¿Qué son los gráficos de torta? Son gráficos que son utilizados para representar proporciones y porcentajes. Este tipo de gráfico muestra los datos como un círculo dividido en sectores circulares, que corresponden a diferentes categorías, pero siempre del mismo tipo. Y sirve para representar generalmente variables cualitativas o variables cuantitativas discretas. Las variables cuantitativas discretas son las que se pueden contar, ¿sí? Se puede asociar un número natural a ella, el 1, el 2, el 3, el 4, el 0. Entonces analicemos esta actividad. Dice, una encuesta realizada en el año 2019 por el sitio web GooRanking indicó cuáles eran las series favoritas japonesas de los usuarios para realizar un remake. Los resultados obtenidos se pueden representar en el siguiente gráfico circular o de torta. El porcentaje tiene que ir acorde al sector circular. Por ejemplo, si yo tengo un 50% de una preferencia, debería ser la mitad del gráfico de torta. No debería ser una porción chiquitita. Entonces todo tiene que ir ad hoc a los datos. Entonces, ¿qué anime debiese tener un remake en 2020? Ahí se presentan los datos. Está Slam Dunk con un 21%. Yu Yu Hakucho, no sé si se pronuncia así, con un 15%. Voice Over Flowers con un 8%. No sé si estoy pronunciando bien, no se rían. Ay, perdón. Coreano, japonés, lo que sea, Yuli. Nadia, The Secret of Water, 8%. Ya. Y así con son 8 animes. Entonces, si en total los votantes fueron 1417, entonces la población que votó fueron 1417. La variable de estudio corresponde a una variable cualitativa o cuantitativa. Corresponde a una variable cualitativa, porque yo no le puedo asociar un número a estos animes. Entonces, cualitativa. ¿Qué anime fue el más votado? Acá indirectamente me están preguntando por la moda del anime. Por el que tiene mayor preferencia. Slam Dunk. Entonces, Slam Dunk. ¿Por qué Slam Dunk? Porque es el que obtuvo más votos. Tiene mayor porcentaje en este caso.
Y la pregunta C es, ¿cuántas personas indicaron que debiesen realizar una adaptación de Slam Dunk? ¿Cómo podría calcular? Sí, también puedes justificar que Slam Dunk tiene mayor preferencia con respecto al área del sector circular, que es el que ocupa la parte más grande, como tú mencionas, Claudia. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría calcular la cantidad de personas que prefiere Slam Dunk? ¿Cómo lo harían ustedes? Entonces el Slam Dunk tiene el 21% de los votos, que era mayor. Sé que en total votaron 1.417 personas. Ya, ¿cómo calcularían la cantidad de personas que prefirió Slam Dunk teniendo el porcentaje y el total de personas que votaron? A ver qué dice Santiago. Sacar el 21%, en este caso sacar el 21% de 1.417. Bien. Entonces, como menciona Santiago y Claudia, podemos hacer regla de 3 o podemos calcular el 21% de 1.417. Al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, una opción sería calcular el 21% de 1.417. Recordemos que el porcentaje se puede representar como una fracción. Entonces, el 21% lo puedo escribir como 21 de 100 y para calcular el 21% de 1.417 simplemente me basta con multiplicar 1.417 por 21 y dividirlo todo por 100. ¿Cuánto daría eso, chiquillos? Ya, pues chiquillos, están muy apagados. ¿Cuánto es 1.417 por 21 dividido en 100? Ya, Yuli. Muy bien, Carlos. 297,57, pero como nos estamos refiriendo a personas, yo no puedo tener 297,5 personas. No importa, Rubén. Entonces debería aproximarlo a un número entero. Entonces, esto era 297,57 personas, que aproximado en contexto es 298. Muchas gracias, Carlos.
298. Entonces, 298 personas prefieren slam dunk. Y el otro, utilizar la regla de 3. Entonces, yo sé que 1417 corresponde al 100%. Acá va la cantidad de personas y acá va el porcentaje. Quiero calcular el 21%. Entonces, mi incógnita va a ser la cantidad de personas que corresponde al 21%. ¿Qué es lo que hago? Yo sé que 1417 es a X, como 100 es a 21. Eso implica entonces que X va a ser igual a ¿qué? A 1417 por 21 partido por 100. Pueden usar las dos formas. La primera es más directa, pero la segunda es igual a la tabla de 3, o sea, la regla de 3 es más útil. Es más útil en otras asignaturas y todo eso. ¿Sí? Y de ahí daría lo mismo. 298 aproximado. Ya, ¿hasta ahí estamos bien? Ya, puedo seguir entonces. ¿Cuál es el otro contenido que viene en la guía número 3? Tablas de frecuencia. Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia? Es una herramienta estadística donde se escriben los datos en columnas representando los distintos valores recogidos en la muestra y la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? En estadística, la frecuencia de un evento es el número de veces que se repite dicho evento en un experimento o en una muestra. Tenemos varios tipos de frecuencia, pero las más comunes son la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece la variable dentro de la observación dentro de la muestra. La frecuencia relativa, que se define como la frecuencia absoluta dividido en el total de datos de la muestra. Y la frecuencia absoluta acumulada, que la frecuencia absoluta acumulada es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor a, y esto lo voy a explicar ahora. Entonces, hagamos esta tabla de frecuencia. Los siguientes datos corresponden a la cantidad de inasistencias de los alumnos de un curso de un colegio ubicado en la comuna de Santiago. Entonces, todos esos datos corresponden a la cantidad de inasistencias que tuvo cada alumno. ¿Qué va a ir en mi primera columna? ¿Cuál es la variable? Claro, la cantidad de inasistencias, súper. O la inasistencia. Inasistencias. ¿Cuál es el rango de las inasistencias? ¿De qué valor van del menor al mayor? De 0 a 5. Entonces, en la primera columna va la variable ordenada siempre de menor a mayor o de mayor a menor. No puede ir desordenada. 4 y finalmente 5. En la segunda columna va a ir la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repitió el valor en la observación? Frecuencia absoluta. Absoluta. Entonces el 0, cuento cuántas veces se repite el 0. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, en contexto, 11 estudiantes no faltaron al colegio en el momento en que se realizó esta observación, ¿sí?
Ya. Una inasistencia. ¿Cuántos unos aparecen en la muestra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que 10 estudiantes del curso del colegio faltaron una vez. El 2, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5. 5 estudiantes entonces faltaron 2 veces al colegio. 3. Tengo 1 aquí, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estudiantes entonces faltaron 3 veces al colegio. Voy con las 4 inasistencias. Tengo 1 aquí, 2, 3, 4 y 5. Entonces 5 estudiantes faltaron al colegio 4 veces. Y finalmente las 5 inasistencias tengo 1, 2 y 3. Entonces la tercera columna va a ir la frecuencia absoluta acumulada. Y como yo le dije, se define como el valor menor a absoluta acumulada. Pregunta: ¿cuántos estudiantes faltaron 0 o menos veces al colegio? No puede ser menos veces porque estoy contando, estoy con números cardinales. Entonces la pregunta es: ¿cuántos estudiantes faltaron 0 veces al colegio? 11. 11. La segunda pregunta es: ¿cuántos estudiantes faltaron 0 o una vez al colegio? 21. Entonces, cuando yo me refiero a frecuencia absoluta acumulada, me estoy preguntando cuál es el valor menor o igual a, cuál es el valor menor o igual a 1, cuántos estudiantes faltaron una o menos veces al colegio. 21, porque tengo que contar los que tuvieron una inasistencia y los que no tuvieron inasistencias. ¿Sí? Entonces, en este caso sería 21. Entonces, la otra pregunta que me hago: ¿cuántos estudiantes faltaron 2 o menos veces al colegio? Entonces, en este caso, tengo que considerar los que faltaron 2 veces, los que faltaron una vez y los que no faltaron. En este caso serían 26. Y de manera más rápida, ¿cómo hago esto? Repito la frecuencia absoluta en la primera fila de la frecuencia absoluta acumulada y voy sumando cruzado las frecuencias absolutas. Entonces, 11 más 10, 21. 21 más 5, 26. 26 más 6, 32. En este caso me estoy preguntando cuántos estudiantes faltaron 3 o menos veces al colegio. 32 más 5, 37. Y finalmente 37 más 3, 40. ¿Qué pasa si sumo todas las frecuencias absolutas? Estoy acá. Me va a dar la cantidad de estudiantes del curso, que en este caso es 40. Y en la última fila de la frecuencia absoluta acumulada también se tiene que repetir la cantidad total de observaciones, que es 40. ¿Hasta ahí se entiende lo que estoy haciendo? Ya. Y finalmente la frecuencia relativa. La frecuencia
relativa. La frecuencia relativa se define como la frecuencia absoluta dividida en la cantidad total de observaciones. Entonces, en el primer caso, ¿cuál va a ser la frecuencia relativa de 0 inasistencias? A ver, 11 dividido en 40, perfecto. La frecuencia absoluta dividido en la cantidad de observaciones. 11 dividido en 40. La frecuencia relativa se relaciona directamente con el cálculo de probabilidades, porque por ejemplo, si yo les hubiese dicho, ¿cuál es la probabilidad de que yo al ir a este curso y escoger un estudiante al azar, no hubiese faltado ninguna vez? 11 de 40, que sería casos favorables partido en casos totales. Entonces la frecuencia relativa la puedo escribir como una fracción, como un número decimal, que en este caso ya lo calculé, era 0,275, o también como un porcentaje, que simplemente consiste en multiplicar por 100 la fracción o el decimal. En este caso sería 27,5%. Entonces, tres formas de representar la frecuencia relativa: fracción, decimal, porcentaje, al igual que las probabilidades. ¿Ya? En la segunda fila, entonces, ¿cuál sería la fracción? Estoy en la columna de frecuencia relativa. 10 de 40, súper. Frecuencia absoluta de una inasistencia. No. Entonces, frecuencia absoluta de una inasistencia, que es 10, dividido en 40. Y en número decimal eso correspondería a 0,25, y en fracción corresponde a 0,25 multiplicado por 100, 25%. Ya, fila 3 de la frecuencia relativa. ¿Cuál sería la fracción que iría acá? 5 de 40, súper. 5 de 40. En la fila 4 serían 6 de 40. En la fila 5 serían 5 de 40. Y finalmente en la fila 6 serían 3 de 40. Vayan comprobándolo ustedes. 5 de 40 en decimales corresponde a 0,125, y en porcentaje, al multiplicarlo por 100, sería un 12,5%. 6 de 40 corresponde en decimales a 0,15, y multiplicado por 100 correspondería al 15%. 5 de 40, 0,125, multiplicado por 100, 12,5%. Y 3 de 40 correspondería a 0,75, que multiplicado por 100 es 7,5%. Entonces, estas son las tres formas de representar la frecuencia relativa: fracciones, decimales o porcentajes. Ya, hasta ahí. ¿Cómo estamos? ¿Se está entendiendo lo que estoy haciendo?
Claudia levantó la mano. Ah, confirma. Prosigo entonces. Ya. Medidas de tendencia central, el último tema correspondiente a la guía número 3 en tablas de frecuencias para datos no agrupados. Entonces, las medidas de tendencia central son valores numéricos que se sitúan hacia el centro de la distribución de las observaciones y se usa con el fin de representarlas. Entre ellas tenemos la moda, que es la variable que tiene mayor frecuencia, la mediana, que corresponde al dato central de las observaciones siempre que estén ordenadas, y se calcula usando esa fórmula que ya la vamos a aplicar, y el promedio, que corresponde a la suma de todas las observaciones dividida en el total de observaciones, como ustedes comúnmente calculan el promedio. También el promedio se llama media aritmética. Acá tenía la tabla ya lista. Entonces calculemos las medidas de tendencia central en una tabla de frecuencia para datos no agrupados. La moda, chiquillos, la moda es directa. ¿Cuál sería la moda en esta tabla de frecuencia? Es la misma que trabajamos en la diapo anterior. El 0 sería la moda. ¿Y qué era el 0, chiquillos? Respuesta en contexto. Sería una respuesta así que debería ir. Cero inasistencias. Ya, la mediana, chiquillos. La mediana en una tabla para datos no agrupados se calcula como n, donde n es la cantidad total de observaciones, más 1, dividido en 2. ¿Cuánto era la cantidad total de observaciones en la muestra? 40, súper Santiago. Entonces sería en este caso 40 más 1 dividido en 2. Eso me da 41 arriba dividido en 2, que es 20,5. Pero ¿cómo va a ser 20,5 si tengo hasta 5 inasistencias? Lo que pasa es que esta fórmula me entrega la posición en donde se encuentra la mediana, ¿sí? En este caso, si tengo la posición que es 20,5, ¿en qué dato, cuál es la mediana de la muestra si se encuentra en la posición 20,5? O sea, entre el 20 y el 21. El 1, súper. Yo sé que si desarmo esta muestra, voy a tener primero 11 ceros, hay 11. Después voy a tener 10 unos, y la mediana va a estar en la posición entre el 20 y el 21, y eso corresponde a 1, a la cantidad de inasistencias 1. ¿Sí? Esa va a ser la posición de la mediana. Súper. Entonces la mediana en este caso es 1.
Ya, hasta ahí. ¿Alguien no entendió lo de la mediana? Que al final la puedo calcular directamente, debo ocupar esta fórmula que me entrega la posición en donde ella se encuentra. Esta fórmula efectivamente está en la guía. Solo acordarse que el n es la cantidad total de observaciones. ¿Se entendió lo de la mediana? Ya. ¿Puedo seguir entonces y borrar todo esto? Y finalmente, el promedio o media aritmética en una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Promedio. Ya, ¿cómo calculo el promedio de esta tabla, chiquillos? ¿Cómo lo harían ustedes? Sumando la frecuencia. ¿A qué te refieres con sumando las frecuencias, Claudia? Entonces te refieres como a sumar 11 más 10 más 5 más 6 más 5 más 3 y eso dividirlo en 40. Ya mira, ¿qué significa que tengo 0 en asistencia y 11 en frecuencia absoluta? ¿Qué significa ese 11 al lado del 0? Tengo que sumar todos los datos. Ya, súper, súper. Pero voy a explicar por qué eso se multiplica. Entonces, el promedio me dice, tienes que sumar todos tus datos y dividirlo en la cantidad total. Entonces, ¿cuántos ceros tengo en mi observaciones, chiquillos? Tengo 11 ceros. Entonces tendría que sumar el 0 11 veces. El 1 tendría que sumarlo 10 veces. El 2 tendría que sumarlo 5 veces. El 3 6 veces. El 4 5 veces. Y el 5 3 veces. Y toda esa suma gigante, dividirlo en la cantidad total que era 40. 40. Sin embargo, como estoy sumando el mismo número muchas veces, eso yo lo puedo transformar en una multiplicación. Acá tengo, ¿cuántos ceros? 11. Ah, esto lo puedo escribir como 11 veces 0. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? ¿Qué es lo que mencionó Carlos? Hacer una nueva columna en donde vaya la multiplicación de la cantidad de inasistencias o de sus observaciones por la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Entonces acá iría 11 por 0, que es 0. Acá iría 1 más 1 más 1 más 1 más 1 10 veces, que es lo mismo que tener 10 veces 1, que es lo mismo que tener, 10 por 1. ¿Sí?
Esta es una súper técnica. En la tercera fila iría la suma de 2 5 veces, es decir, tener 5 veces 2, que es lo mismo que tener 2 por 5, y eso es 10. Con respecto a la cantidad de 3 inasistencias, tendría que sumar el 3 6 veces, que es lo mismo que tener 6 veces 3, que es lo mismo que tener 6 por 3. Eso generalmente pasa cuando uno suma muchas veces el mismo número. Al final eso lo puedo transformar en una multiplicación de la cantidad de veces que yo tengo el número por el mismo número. ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá? En la sexta fila iría la suma del 4 5 veces, que es lo mismo que tener 5 veces 4, que se traduce en tener 5 por 4, 20. Y finalmente en la última fila iría 3 veces 5, que es 15, o 5 más 5 más 5. Entonces ahora, sumo todo esto. ¿Cuánto me da esa suma, chiquillos? Uy, aquí puse 1 y era 10. Cambiar de color acá. Veamos quién convierte. 73. Ya, 73. Confío en usted, Santiago. 73. Entonces la suma de todos mis datos me dio 73. Y eso lo debo dividir en ¿cuánto? En la cantidad total, que era 40. Entonces, seguir acá, mi letra fea. 73 dividido en 40. ¿Y eso cuánto me da, chiquillos? Bien. $1,825. Súper. También tengo lo mismo aquí. Muchas gracias, Rubén. 1,825. Entonces el promedio de la inexistencia es 1,825, pero eso puede ser o no. Respuesta en contexto. ¿Ya qué pasa con eso? Tendría que aproximarlo, ¿no? ¿Por qué multiplicar por 100? Ese 1,825 significa que el promedio de la cantidad de inasistencias es 1,8. Entonces lo aproximo, porque acuérdense que estoy en cantidad de algo que tiene que ser número entero, no puedo faltar 1,5 veces. Entonces lo aproximo para escribirlo en contexto. Entonces el promedio de inasistencias aproximadamente, no, eso no lleva tilde, corresponde a 2. Si en la guía le llegas a salir un número decimal y no lo aproxima, lo pone tal cual, a no ser de que sea una cantidad de personas o algo, estaría bien. Yo esto lo podría considerar como ya cantidad de inasistencias 1,8, pero intenten escribirme la respuesta en contexto. También, sí, no es necesario ocupar todos los decimales. Ya.
Y ese es el contenido de la guía 3. Mira, si pones 1,8 y estamos, no sé, viendo cantidad de hermanos, sí estaría mal porque uno no puede tener 1,8 hermanos. ¿O sí? No. No, pues ahí tendrías que ponerme la respuesta en contexto, que aproximadamente el promedio de hermanos sería 2. Ya. Eso sería la guía número 3, igual está súper livianita, y aparte son contenidos que ya habían trabajado antes, según yo. Entonces, la próxima clase revisaríamos los contenidos de la guía número 2, que era gráfico de barra, y lo relacionaríamos con los contenidos de la guía número 4, que es histograma. ¿Estamos bien o no estamos bien? Se me cayó el internet. Ah, no. Estamos nice. Está súper livianita esta guía, chiquillos. Entonces, eso. Si tienen alguna duda, consulta, reclamo, pueden escribirme al correo y se empieza a cerrar el telón y suena la música, Rubén. Espero que se haya entendido. Y bueno, tengo otra pregunta. ¿Cómo van con las guías?